Bien, como hablamos vez pasada, eh, el sistema linfático tiene dos corrientes linfáticas. Una corriente que es más numerosa, que es en la cual nosotros trabajamos cuando hacemos drenaje linfático, que es la corriente superficial. Y una que está un poquito por debajo, separada por la fascia muscular, que se denomina profunda. ¿Bien? Estas dos corrientes son las encargadas de llevar toda esa linfa, que son aproximadamente 20 litros de linfa, o sea, en todo un día, arrastra, digamos, desde las distancias del cuerpo y las devuelve al torrente sanguíneo. Bien, eh, ¿cuáles son las características? Y eso es pregunta de examen. Digamos, las diferencias que existen entre el sistema superficial y el profundo. ¿Bien? El sistema superficial es rico en colectores linfáticos, más numeroso. Estás protegido por el sistema celular subcutáneo. Significa que tenemos la piel, ¿m? Como lo conocemos, y luego tenemos a los vasos linfáticos por debajo. Acompaña a los vasos superficiales de la zona y transporta el 80% de la carga linfática. O sea, supongamos, de esos 20 litros que lleva el, el, digamos, todo el sistema linfático, em, el 80%, o sea, 16 litros, está encargado de transportarlo la corriente linfática superficial. Bien, el sistema profundo es menos numeroso, proviene del sistema osteomusculoarticular, o sea, está un poquito más por dentro, ¿eh? Entre huesos, músculos y articulaciones, y es satélite del paquete vasculonervioso. ¿Cuál es el mecanismo de transporte? Bueno, cuando los linfangiones que hablamos la vez pasada, que es la unidad básica del sistema linfático, se contrae, ayuda a movilizar la linfa. También los movimientos corporales, tanto activos como pasivos. Por eso cuando hacemos drenaje linfático, si hacemos que el paciente mueva de forma activa un segmento, por ejemplo el tobillo, los dedos, ¿m? Entonces estamos colaborando con el transporte de la linfa. O en todo caso, si le hacemos movilizaciones pasivas. También el pulso arterial y la bomba muscular, que es la contracción muscular del tríceps ural, o sea, de la pantorrilla, que nos ayuda a mejorar ese transporte. El drenaje linfático manual y la respiración. Aquí tenemos, para que ustedes se ubiquen, más o menos, la representación de cómo se encuentran los ganglios linfáticos en la cabeza y el cuello. En la cara tenemos varios grupos linfáticos, de ganglios linfáticos, como ser el submentoniano, submaxilar, bucal, parotidio, ¿sí? Retroauricular, occipitales, las cervicales superficiales y profundos. Bien, en la axila, ¿qué hacen estos? O sea, recuerden que estos eh, drenan, digamos, un sector del cuerpo y van y lo depositan a su grupo ganglionar más cercano. ¿Sí? Eso lo tienen que entender porque de esa manera trabajamos haciendo el drenaje linfático. Los ganglios axilares drenan la linfa que se encuentra en miembro superior y mamas, o sea, el tórax, de ese mismo lado. Y, eh, y también la parte abdominal. Acá, como ven, sí, hay varios ganglios repartidos en distintas áreas de la axila y del miembro superior. Ahí vemos, ¿sí? Cómo se distribuyen desde el central, anterior, apical, posterior, lateral. ¿Bien? Y esa es la forma en que están distribuidos los vasos linfáticos en todo el miembro superior. Rico en vasos linfáticos el miembro superior.
Bueno, entonces, en resumen, tenemos dos zonas de drenaje, ¿se acuerdan? El conducto linfático derecho y el conducto torácico, que sería el izquierdo. Eh, esto se da en la unión de las venas subclavias y las funciones que tiene nuestro sistema linfático es la de drenaje y defensa. Bien, ahora vamos a hablar un poco de drenaje linfático. ¿En qué se basa el drenaje linfático manual? Y esto es pregunta de examen. Usted tiene que saber qué es el drenaje linfático manual. Es un método o pueden hablar de terapia manual, ¿verdad? Pueden, digamos, enriquecer este. Pero según Vázquez Gallego, es un método destinado a mejorar funciones esenciales del sistema linfático por medio de maniobras precisas, proporcionadas y rítmicas que actúan activando y mejorando la circulación linfática y favoreciendo la eliminación de las sustancias de desecho. ¿Qué significa? Que es un método o terapia manual cuyo objetivo es mejorar la función del sistema linfático, ¿bien? Que por algún motivo puede verse alterada o simplemente queremos colaborarlo un poco en esa función, ¿bien? Y eso lo hacemos a través de maniobras específicas, precisas, ¿eh? Que se hacen de forma rítmica y actúan activando y mejorando la circulación linfática. Entonces, como estamos mejorando su función, vamos a mejorar el proceso de eliminación de desechos. Entonces, ¿por qué hablamos de drenaje y no de masaje linfático? Bien, hablamos de drenaje linfático por el concepto mismo y por el objetivo que nosotros queremos con este tipo de terapia. Cuando hablamos de masaje, estamos hablando de amasar, ¿sí? De mover o apretar una masa. Y ese no es el objetivo cuando hacemos una técnica de drenaje. Sin embargo, si definimos drenaje, en la definición es avenar, es decir, darle salida al agua detenida. Hacemos por eso técnicas muy suaves, que el objetivo es estimular a los vasos linfáticos ¿eh? a favor de el transporte de la linfa y no comprimirlas, porque al comprimirlas lo que hacemos es un colapso de los vasos y evitamos que haya justamente ese efecto drenaje que tanto buscamos. Bien, las maniobras para realizar el drenaje linfático tienen que ser suaves y muy delicadas, ¿sí? Porque como les dije, si son muy bruscas, ¿eh? En lugar de favorecer la reabsorción de ese exceso de líquido linfa, ¿sí? Se colapsan o se lesionan los vasos de la red linfática superficial que son muy delgados, entonces no soportan mucha presión y eso lleva a un agravamiento del edema. ¿Bien? ¿Cuáles son las características del drenaje linfático manual? Y eso lo tenemos que saber porque también es pregunta de examen. El empuje, debe haber un empuje tangencial de la piel, eso lo vamos a ver en el práctico. Mario, el 2 de diciembre es el práctico, lo hablamos con tu compañera la vez pasada, porque tienen que estar los tres. Como son poquitos, necesito que estén los tres para que puedan hacer un buen práctico y aprendan las maniobras. Porque no nos sirve tener tantos prácticos y que vaya uno o dos, ¿bien? Entonces vamos a tener Sí, desde las profe, 8 de entiendo. de las 8 de la mañana hasta las 11. Preparen ya esa fecha nota para que podamos tener un lindo práctico ese día, ¿bien? Entonces, estas Dale, profe. maniobras, estas maniobras no producen, no deben de producir dolor. Si ustedes están haciendo un drenaje linfático y el paciente le refiere dolor, están haciendo una mala técnica o en una zona donde está muy álgico, entonces deberían de evitar las maniobras en esa zona. ¿Sí? Debe ser relajante, tiene que tener un ritmo lento. No se utilizan productos, algo que confunde mucho también porque hay muchos productos en el mercado que hablan de aceites para drenaje linfático, cremas para drenaje linfático, etcétera. ¿Bien? En el drenaje linfático manual, por lo menos los métodos básicos, estamos hablando del método Leduc,
Boder, Godoy. No se utiliza ningún tipo de producto para producir deslizamiento de las manos, ya que nosotros nos estamos haciendo fricciones, estamos movilizando suavemente la piel. Entonces debemos tener contacto directo con la piel. Cualquier producto lo que va a hacer es alterar ese empuje tangencial que queremos conseguir, va a producir deslizamiento, y no vamos a conseguir el objetivo que estamos buscando. Y algo bastante importante también a tener en cuenta es que siempre tenemos que trabajar de forma proximal, a distancia. ¿Qué significa? Que tenemos que trabajar, empezar desde cerca de los ganglios que queremos drenar e ir alejándonos por las técnicas. Los principios del drenaje linfático manual, ¿bien? Sería la profundidad de la presión, que debe ser de 25 a 40 milímetros de mercurio. Estamos hablando de una presión muy suave, ¿eh? Menor incluso a en los linfáticos periféricos. Si usamos, por ejemplo, un equipo de presoterapia secuencial, podríamos trabajar hasta 60 milímetros de mercurio, pero no más, para conseguir un drenaje linfático. ¿Mm? Con presiones mayores estamos hablando de drenajes venosos. La velocidad y frecuencia, mientras mm, eh, más fluido tenemos en el tejido, o sea, más líquido, los movimientos o el drenaje debe ser más suave. Bien. Y la dirección, la linfa se moviliza hacia el grupo de ganglios más cercanos, ¿sí? El que están localizados en su mayor parte que vimos en el cuello, axila, ingle, ¿bien? Entonces, si tenemos un edema en la mano o en el antebrazo, lo llevamos a la axila al mismo lado. Si el edema es en el pie del lado izquierdo, llevamos a la ingle del lado izquierdo, ¿bien? El ritmo, repeticiones lentas y rítmicas que estimulan el fluido linfático, similar a los movimientos peristálticos. Y la duración, esto es aproximado porque siempre va a depender de la situación del edema. Estamos hablando de un drenaje completo que duraría 45 minutos aproximadamente. Áreas localizadas que pueden llevar entre 5 y 15 minutos. Los efectos que tiene el drenaje linfático, ¿sí? Tiene efecto drenaje, un efecto drenaje como, o sea, drenante, como ya lo sabemos, que provoca la salida de líquido de los espacios intersticiales, neurovegetativos, que se produce a nivel del sistema nervioso autónomo, consiguiendo un efecto sedante, relajante, ¿sí? Por acción del sistema parasimpático. Y también inmunes, que potencia el sistema inmune por acción indirecta, eso ya lo hablamos cuando estuvimos dando anatomía y fisiología, ya que al drenar mejor los tejidos asegura un mejor aflujo de estas células defensivas a todos los tejidos. Los efectos del drenaje linfático, entonces, sobre el músculo actúa en la musculatura intestinal, induciendo el peristaltismo. También tonifica las paredes arteriales y potencia el movimiento de los vasos sanguíneos. Y sobre la musculatura estriada, ejerce una acción reguladora del tono muscular. Bien, como hablamos, existen, digamos, si vamos un poquito de historia sobre el drenaje linfático manual, sabemos que existe un pionero. El pionero fue Bert Water en el siglo XIX. En el 82, el matrimonio Boder en Francia perfecciona la técnica. Y Albert Ledoux, que es justamente el creador de la técnica que nosotros vamos a conocer, propuso una técnica basada en la reabsorción del sistema linfático a las maniobras manuales. Bien, digamos que perfeccionó aún más la técnica. ¿Cuáles son los objetivos del drenaje linfático? Entonces, aumentar la capacidad de transporte del sistema vascular linfático venoso, disminuir el volumen del miembro que tiene edema o edematizado, disminuir el dolor, mejorar la movilidad articular, aumentar el autoestima o la calidad de vida del paciente.
Y los efectos fisiológicos del drenaje linfático, como ya lo estábamos viendo anteriormente, una acción antiedematizante, acción tranquilizante sedante, acción analgésica, efecto inmune, que es secundario, ¿verdad? Una respuesta defensiva inmunitaria y efectos sobre la piel. Las consideraciones a tener en cuenta, hablamos ya un poquito. La presión ideal es de 30 a 40 milímetros de mercurio. Una presión mayor a 60 produce el cierre completo de los vasos linfáticos y no se consigue el drenaje. Los consejos prácticos los vamos a ver durante las clases prácticas. Primero hacer un detalle, una historia clínica, una anamnesia adecuada al paciente. Luego saber cómo ubicar al paciente es súper importante. La posición, también la posición que van a ejercer ustedes para tener un buen contacto con el paciente, el contacto manual, la presión óptima de las maniobras, la frecuencia del ritmo del drenaje, la dirección del drenaje y el inicio de acuerdo a la etiología. LEDUC presenta varias fases o varias maniobras, ¿bien? Yo les voy a mencionar y les voy a explicar para qué sirve cada una, pero después en el práctico vamos a aprender a ejecutarlas. Eh, tengo unos videitos que voy a alzarlos seguramente a la plataforma también, ¿sí? Bien, la primera fase es el drenaje ganglionar, ¿bien? El drenaje ganglionar se hace estimulando los grupos ganglionares para que evacúen el líquido que se encuentra en su interior, ¿m? Y esté vacío para la llegada de nuevo líquido. Bien, la segunda fase, la fase de llamado o evacuación, y lo que se hace es vaciar los vasos o conductos cercanos a los ganglios linfáticos, con el objetivo de que nos dé un buen paso a la tercera fase, que es la reabsorción, en donde si se presenta edema en una zona edematizada, realizamos la maniobra con el fin de que ese líquido fuera de los vasos linfáticos ingrese a los vasos linfáticos, pase a la circulación linfática y sea reabsorbido. Bien, entonces con eso disminuimos el edema. Bien, la frecuencia de 9 a 12 maniobras por minuto para que vean que es lento. Las indicaciones en casos de cirugía, ¿sí? Postoperatorios, ulceraciones, injertos, quemados, edemas, linfedema, que es un edema específico, linfático, también edemas mixtos, lipedemas, celulitis. Y las contraindicaciones en cualquier patología que implique infección. Por ejemplo, erisipela, linfangitis, linfadenitis, tromboflebitis. Las primeras tres es infección de la piel, que tener cuidado con eso, no se realiza ningún tipo de drenaje. La tromboflebitis también es la inflamación de los vasos, de las venas, entonces la flebotrombosis también, incluso incluye la coagulación o la formación de trombo, entonces eso puede ser peligroso. Insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia respiratoria o renal aguda y cáncer activo. Bien, chicos, me siguieron sin problema. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No, hasta ahora entiendo bien, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar una clasecita de 10 minutos más y les libero. Me aguardan para compartir la otra parte, ¿bien? Gilda, ¿entendiste? ¿No tenés preguntas? Hola, profe. Sí, te quería consultar algo. Decime. Para las embarazadas, ¿se puede hacer lo que sería el masaje linfático, Drenaje drenaje? linfático sí es recomendado, siempre y cuando no Ah, tenga una contraindicación de esas que mencionamos, sin problema. mm, Por el edema de ya. las piernas se recomienda, sí, Ujú. se Ah, puede ya. realizar. Ok. Dale, Dale, profe.
Espérenme un ratito, voy a compartir la otra parte. Bien, vamos a ir hablando sobre las distintas aplicaciones del drenaje linfático, como ya mencionamos, pero un poquito más a fondo para que tengan una idea, ¿sí? Vamos a hablar hoy sobre las aplicaciones del drenaje linfático manual en estética. Actualmente se utiliza mucho este método en distintas áreas, eh, pero en estética hay como escalado un poco y siendo un poquito más protagonista principalmente en los tratamientos postoperatorios o después de ciertos métodos que ayudan con el, con el proceso de reducción principalmente, o bien tratamientos faciales que incluyan un poco de congestión o edema después de cada procedimiento, ¿no? Entonces es bienvenido eh, dentro de los protocolos de tratamiento en estética. Entonces, como es un método que ayuda a mejorar la circulación y el metabolismo, están bienvenidos casi en todas las técnicas, casi en todos los protocolos de tratamiento. Bien, ¿cuáles serían nuestros beneficios en estética? Eh, Son prácticamente innumerables, son muchos beneficios lo que ofrece, muy pocas contraindicaciones, ya que es un método que se enfoca a mejorar el sistema linfático del cuerpo, ¿sí? O sea, la función de este sistema, y favorece la circulación y eliminación de líquidos junto con las toxinas, ¿bien? ¿Cuáles son las aplicaciones del drenaje linfático en estética? Bien, como les dije, ha tomado una participación, un protagonismo muy importante en los protocolos de estética, ya sea en tratamientos reductivos, eh, para tratamientos contra la celulitis, piernas cansadas, edematosas, varices, flacidez, postoperatorios, etcétera. ¿Mm? Los beneficios que ya los hemos mencionado, ¿no? Ya que nosotros cuando hacemos el drenaje linfático estamos imitando la circulación natural de la linfa, entonces permitimos que mejore su flujo, ayudando al organismo a eliminar con facilidad los desechos, toxinas, y en el caso de que se presente edema, que disminuyan con mayor rapidez. ¿Sí? Como resultado, la zona que se trata se va a ver más desinflamada, se van a disminuir las rojeces, aumenta la circulación sanguínea, mejora obviamente el aporte de oxígeno y de nutrición, de nutrientes. Bien, bien, en general ya lo hemos hablado, cuáles eran esos beneficios que mejoran la circulación tanto linfática como sanguínea, estimula el sistema inmunológico, ofrece un efecto relajante, mejora la vascularización de las vías musculares, normaliza el flujo de linfa, reduciendo edemas e inflamación. Bien, como les dije, su protagonismo es aún más importante en los tratamientos postoperatorios, ¿sí? Porque después de un procedimiento quirúrgico, ¿qué es lo que pasa? El paciente se encuentra hinchado, ¿bien? Entonces, uno de los procedimientos que más se indica de forma inmediata es el drenaje linfático, ¿sí? Porque depende mucho del proceso postoperatorio para conseguir los resultados esperados por el paciente, y aún mejor, que el resultado se vea con mayor rapidez y el paciente tenga un buen pasar después de la cirugía, ¿bien? Entonces, es muy recomendado tanto por los médicos o los esteticistas realizar este método. ¿M? Principalmente después de una liposucción, por ejemplo, o cirugías de reducción. ¿Por qué? Porque ayuda a mejorar el proceso de cicatrización de la piel y los tejidos, mejora la circulación, estimula el sistema inmunológico, reduce la inflamación y el dolor después de la cirugía, disminuye el tiempo de la recuperación tras la liposucción, la persona puede volver a sus actividades. Sin pasar mucho dolor, contribuye a eliminar los restos de anestesia y medicamentos utilizados durante el procedimiento y mejora el estado de la piel. ¿Bien? Y favorece su hidratación.
¿Cómo se realiza? Saben que es un procedimiento muy delicado, que es necesario realizarlo de manera correcta, ya que si no lo realizamos como debe de ser, podemos mm, conseguir efectos negativos más que positivos. Entonces, como siempre le digo a mis alumnos, si no sabemos cómo realizar, mejor no lo hacemos, ¿bien? No probamos porque el resultado puede ser catastrófico. Entonces, ante la ignorancia, la mejor respuesta es, es no puedo realizarlo, ¿eh? Y enviarlo con alguien que maneje la técnica. ¿Bien? Para eso nos estamos formando. Si les interesa, sería una formación un poquito más profunda para iniciar el tratamiento. Bien. Lo interesante de este tratamiento es que se puede hacer de una forma inmediata, que significa precoz. Prácticamente al día siguiente de la cirugía, en algunos casos ya se indica incluso ese mismo día. Depende mucho del que está a cargo del paciente. Bien. Eh, y el estado en que se encuentra el paciente. Es importante, como les dije, estar bien familiarizados con la técnica. Bien, durante los primeros días del postoperatorio también se puede aplicar. A veces, si es muy, si es, si fue muy cruenta la cirugía, si hubo mucho daño de tejido, entonces se recomienda hacer sin retirar la faja del paciente, ¿bien? En otros casos donde es menor, no hay mucho edema, se quita la faja y se realiza el drenaje linfático, sino por arriba de la faja para evitar demasiado movimiento de la piel, ya que eso va a generar mayor edema, incluso sangrado, y eso puede a llevar a un enlentecimiento del proceso de regeneración eh, linfática, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando uno hace una liposucción? Rompe la grasa que está por debajo de la piel, se hace con un método quirúrgico, donde se utilizan unas cánulas donde se rompe ese tejido, se hace el líquido y luego se aspira, ¿bien? Entonces, ese proceso rompe todos los vasos linfáticos que se encuentran debajo de la piel. Entonces, el drenaje linfático se ve alterado por lesión de los linfáticos. Entonces, es importante que el movimiento de piel sea mínimo para evitar un sangrado mayor y con eso conseguir una buena regeneración linfática. Entonces la piel se moviliza de manera prematura si o nos excedemos en vez de hacer un drenaje linfático. Hacemos, por ejemplo, un masaje, podemos conseguir una mayor fibrosis secundaria, edemas, sangrados, incluso mayor flacidez. Bueno, esto es lo que sucede después de un postoperatorio. Van a ver cómo produce quimosis, edema, y digamos que es el avance al pasar las sesiones de fisioterapia, de drenaje linfático, al cabo de los días. Bien, es importante que el método que nosotros hagamos no le infunda dolor al paciente. Bien, entonces nosotros vamos a tener una regla de oro que es no dolor. Y esta que ven en la escala es la escala subjetiva del dolor, que es EVA. Le pueden mostrar al paciente y nunca tenemos que superar una escala 4. Bien, hasta 4 podemos trabajar sin problema. Si el paciente ya está en un 5 o un 6, significa que está sufriendo y ahí tenemos que disminuir la presión o en todo caso interrumpir el tratamiento. Otras aplicaciones en estética, principalmente en postoperatorio, en cirugías de mamas, abdominoplastías, que es la reducción o se retira, digamos, el colgajo abdominal, ¿m? Para quitar, digamos, los rollitos que se encuentran en el abdomen y eso se hace con método quirúrgico y a veces también se lleva una cirugía a una sutura de los músculos rectos, en el caso de diástasis, en las dermoplastías, dermolipectomías, lifting, bichectomía, rinoplastías, etc. Los resultados de la cirugía, como le dije, no dependen exclusivamente del procedimiento, sino depende mucho del postoperatorio. Por eso de repente nuestro trabajo es súper importante. También en el caso de cirugías mamarias como
les mencioné, el drenaje linfático tiene un protagonismo importante desde el primer día. ¿Sí? En cualquiera de las cirugías, ya sea reducción de mamas, levantamiento de mamas, reconstrucción de mamas, y eso con más énfasis debemos tener en cuenta porque muchas veces la reconstrucción se da después de un cáncer, en donde se quita tejido mamario y se quita también glándulas linfáticas. Entonces tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro drenaje linfático, ¿sí? Entonces, es importantísimo en este tipo de procedimientos, ya que con eso nosotros estamos previniendo alguna complicación como el edema de brazos, ¿bien? Recuerden que es una técnica suave que no traumatiza el tejido y favorece la desinflamación del mismo. Se puede comenzar según la cirugía y cómo se encuentra el paciente entre las 24 y 48 horas posterior a la intervención. Este método es un gran aliado tanto en salud y belleza, pero no podemos simplemente aplicarlo porque lo vimos una vez o porque nos comentaron cómo se hace. Importante ser responsable a la hora de ejecutarlo, ¿bien? Bueno, ¿se comprendió más o menos cuál es la importancia del drenaje linfático en estos métodos, en estética? Hola, ¿están ahí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Hasta acá hoy me disculpo por los problemas técnicos. Les subo en la tarde el material y la grabación, ¿está bien? Recuerden, por favor, y avisen a su otra compañera. La próxima clase el 25. Como les dije, van a tener clase grabada porque yo ya tenía un compromiso previo a asumir las clases con ustedes, ¿está bien? Dale, profe. Dale, perfecto. Entonces, recuerden, la clase que viene van a tener grabada la clase. ¿Está? Bueno, que tengan buen fin de semana, chicos. Hasta luego. Dale, profe.